tinieblas huirán, porque yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es La Verdad Te Hará Libre y acá estamos en la 94.1, La Predicadora, para traerte palabra de vida, palabra de Dios. Hoy un día atípico, lluvia, sol, frío, calor. Está como está todo el país. Poquito complicado el tema. Así que bueno, pero gracias a Dios que por lo menos estamos acá vivos y podemos traer el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor cubrió la antena de la radio con ese viento que hubo anoche y esa tormenta que se puede estar transmitiendo la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él siempre guarda este lugar para que pueda ser entregado el mensaje de salvación hasta lo más recondo, porque sabemos que llega a distintos países, llega a lugares donde nosotros no podemos entrar, sea por cualquier impedimento, ¿no? O porque no podemos llegar por problemas climáticos, o porque hay personas que están privadas de su libertad y no nos dejan entrar a llevar el mensaje. Pero el Señor provee siempre una radio, un celular para que puedan escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a empezar orando, para que el Señor tome control y dominio de este programa y la palabra del Señor sea proclamada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí para poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toma control y dominio, Señor, de nuestras palabras, Señor. Toma control y dominio de todas las ondas radiales para que puedan llegar a esas personas que están necesitadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo también te pedimos, Señor, que tome, Señor, cada una de las peticiones de los hermanos que están orando en este momento y están con necesidad, Señor, espiritual, para que su bendición llegue hasta tus oídos, Señor, para que se cumplan, Señor, esas peticiones, Señor. Pero sabiendo que tú tienes control y dominio de todo, Señor, y siempre hay un propósito para todo. Así que te damos gracias, Señor, sabiendo que tú tienes el poder. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, acá estamos. Primero que nada, vamos a pasar a invitarlos porque a las actividades que tenemos acá en la iglesia, La Predicadora, en la semana. Así que tenemos, aparte de tener las ondas radiales toda la semana y las 24 horas del día entregando palabra de Dios, también estamos los martes 19:30 horas con un estudio bíblico, los jueves 19:30 horas con oración, culto de oración, los días sábados 16 horas está la escuelita bíblica y después tenemos los días sábados 19:30 horas culto general. Así que hoy a las 19:30 horas tenemos culto general, después de una semana de ayuno y oración. Mañana concluimos el día de la semana de ayuno y oración con la Santa Cena del Señor a partir de las 9 de la mañana, así que si estuviste orando y estás en condiciones de venir a participar de la Santa Cena o a escuchar la palabra, si el Señor puso en tu corazón venir a escuchar palabra de Dios, te invitamos a que vengas esta noche y también a que vengas mañana a partir de las 9 de la mañana a participar y a congregar y a participar de la Santa Cena. Así que no te lo podés perder, sabiendo que va a ser de gran bendición para tu vida, para tu familia. Así que bueno, dicho todo esto, queremos mandarle saludos a todos los que nos están escuchando, los que están privados de la libertad,
los que están en los hospitales, los que están enfermos, los que están en la casa, a los hermanos que están escuchando la radio en este momento y están en su casa, muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y también quiero mandarle saludo a mi amada esposa, Graciela, que está escuchando en este momento también, a cada uno de los hermanos que de allá de Garnica también, a mi hermano Luis, a mi hermana Celeste, a mi hermano Mario, que está allá en Solís, para el lado de Campana también, que está escuchando, a mi hermano Fernando Saracho, que está allá en Santa Lucía, Corriente, que estuvimos conversando con él y le pedimos a toda la amada audiencia de la 94.1 que estén orando porque por un viaje misionero que tenemos ya proyectado para hacer para esos lugares para el mes de noviembre, así que ya está todo en marcha. Ya tenemos el ok y nos están esperando los hermanos muy ansiosos. Vamos a ir 3 días de campaña, vamos a hacer allá en Corriente. Tremendo va a ser el mover del Espíritu Santo en ese lugar, porque hay mucha necesidad y hay muchos hermanos en Cristo que nos están esperando, así que nos han mandado mensajes, nos han dicho que nos esperan con los brazos abiertos, que no nos hagamos problema de nada y que bueno, están orando, la iglesia está orando para recibirnos allá, un grupo de hermanos misioneros que vamos a ir a proclamar el Evangelio, a caminar en las calles, a proclamar la palabra de Dios, a hacer una campaña y bueno, va a ser de gran bendición para toda Santa Lucía y los alrededores. Está ahí cerquita está Goya también, así que bueno, ya me dijeron los hermanos que ya empezaron con el tema de anunciar en las radios de ahí la campaña evangelística que se va a hacer esos 3 días que vamos a estar ahí. Creo que es el 21, 22 y 23 de noviembre. Vamos a estar ahí más o menos para esa fecha. Jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí participando y llevando con un grupo de hermanos misioneros. Si Dios lo permite, estamos orando, estén orando para que se pueda concretar ese viaje, así que bueno, nada, estamos re contentos, por eso lo estamos anunciando y estamos re contentos para que los hermanos estén ahí orando por ese viaje. También tenemos ahora en septiembre, también tenemos una campaña ahí en el 22 de enero, todavía no tengo la fecha bien, pero ya en la semana se va a estar anunciando la fecha que vamos a hacer una campaña ahí en el 22 de enero junto con la Iglesia La Incomparable y la Predicadora y algunos otros hermanos más que se vayan sumando, así que tenemos un montón. También tenemos ahora ya cerquita el Día del Niño también, acá en la Predicadora, ahí también en la iglesia del hermano Omar, también ahí en la Incomparable también, para festejar el Día del Niño. Tenemos un montón de actividades, así que para todos los hermanos que están escuchando, que se pongan las pilas porque hay mucho trabajo, así que más para los jóvenes que están ahí del otro lado, para mi hermana Candela que está del otro lado ahí en el control ahí también va a tener trabajo, así que vamos a trabajar lindo todo, hasta los más ancianos vamos a trabajar. Los ancianos se van a disfrazar de ancianos, así que para que entreguen palabra a los niños, así que nada, va a ser de gran bendición, sabiendo que los niños es el futuro. Y el Señor dice, ¿no? Que los niños, que cuando entremos al reino del cielo tenemos que entrar como niños. Así que yo me pongo feliz. Para mí los chicos, la verdad, y creo que a todos, ¿no es cierto? No hay nada más lindo que ver un niño con una sonrisa. No hay nada más lindo que ver un niño con una sonrisa. Y sobre todo cuando reciben la palabra de Dios. Yo he escuchado testimonios de niños que los padres no conocían de Cristo, nada, pero sí lo mandaban a las escuelitas bíblicas. Y el Señor fue obrando de a poquito los chicos le hablaban, corregían a los padres en la mesa, o sea, fueron adquiriendo sabiduría y discernimiento de la palabra y empezaron a trabajar con los padres. Aunque usted no lo quiera creer, hoy hay padres que están en la iglesia gracias a esos niños que participaron en las escuelitas bíblicas y han tenido que cambiar su manera de ver, ya no se pelean en las casas. O sea, cuando Cristo entra a una casa,
sobre todo cuando entra en los corazones de los niños, cambia el ambiente familiar. Y cuando los padres aceptan a Cristo en su corazón y empiezan a caminar acorde a la palabra de Dios, acorde a la voluntad de Dios, las cosas empiezan a cambiar. El ambiente familiar cambia pero radicalmente. Así que bueno, esa es la invitación, a que busquen de nuestro Señor Jesucristo. Vos, si estás ahí y tenés tus hijos, tráelos a la escuelita bíblica. Tráelos que van a salir chicos de bien, van a escuchar palabra de Dios. No dejes que el enemigo, que el mundo los tome ahí y los lleve por el mal camino. Hoy el mundo te ofrece solamente videojuegos, que de hecho todo esto es obra del maligno. Te ofrecen drogas, te ofrecen alcohol, te ofrecen vicio, sexo. Si no podés prender el teléfono sin ver cosas que no tienen nada que ver. O sea, hoy está todo tan distorsionado, pero nosotros tenemos la salida, tenemos la puerta angosta. Hay dos caminos, uno el camino estrecho y el otro el camino ancho. Busquemos el mejor camino, un camino recto, bien, donde no van todo, porque para el mundo todo esto lo divierte. Yo no sé si a alguno le pasa, pero yo veo, tal vez antes en el mundo a mí me gustaba también cuando yo estaba en el mundo, sí, pero hoy lo veo de otra manera. Hoy me da pena ver cómo la denigración que hay en los jóvenes, la denigración, se autodenigran, o sea, es tremendo ver esto, es tremendo. Se perciben hombres, se perciben mujer, la mujer se percibe hombre, el hombre se percibe mujer. Hay un descontrol total. A los niños ya de chiquitos les inculcan todas estas cosas y no es normal, no es de Dios todo esto. Así que bueno, nada, en estos tiempos difíciles, la mejor salida es Cristo. Así que te estamos invitando a que venga y participes para que tus hijos y tu familia crezcan bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Así que están todos invitados. Vengan y participen. Tenemos varios horarios en la semana. Los días sábados a los niños a las 16 horas. El día sábado a las 19:30 horas. Hoy hay culto general. Así que están todos invitados. Todos invitados. Y si no estás cerca de acá y estás escuchando en otro lado, acércate a una congregación, lee la palabra de Dios, andá a llevar a los chicos a las escuelitas bíblicas, y si no hay escuelita bíblica, ármenla, hay muchos niños que necesitan. El Señor siempre provee para los niños, o sea, si lo hacemos de corazón, con un corazón sincero y amoroso, el Señor siempre para los niños provee y te va a ir abriendo puertas. Así que si en tu congregación no hay una escuelita bíblica, hacela, ármenla, denle a los chicos lo que tiene que ser de los chicos, a Dios lo que es de Dios, y los chicos son de Dios. Así que es cortito el tema, no hay mucho que rondar. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ir a un pequeño estudio. Después vamos a ir también a la palabra. Tenemos un poquitito para ir conociendo un poquitito de qué se trata. Hoy vamos a hablar, el otro día estuvimos hablando qué es la Biblia, ¿no? ¿Qué era la Biblia? Bueno, hoy vamos a hablar de qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Y qué significa la palabra bautismo? Así que voy a ir tirando, entregando algunas citas bíblicas, y bueno, para que vayan anotando, así que pueden ir anotando, después en su casa la van estudiando, la van buscando en la Biblia, y van a ir interiorizándose un poquito cada vez más, y de paso, cañazo, leen la palabra, porque muchos estamos acostumbrados a que nos digan todo y no buscamos la palabra, y no buscamos en la Biblia, y nos llevamos por lo que el predicador, porque la persona que te está entregando el mensaje, por lo que dice la persona que te entrega el mensaje, por lo que
por lo que te dice otra persona, y yo no quiero fábulas, sino quiero que lean la palabra, porque para eso está la Biblia, para leerla, ¿no? Porque yo me puedo equivocar, puedo tener mi propio pensamiento, mi propio razonamiento, pero la palabra no. O sea, por ahí no, el significado que yo le doy no es el significado que la palabra. Por eso le tenemos que pedir sabiduría al Señor, para que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento de la palabra. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Leyendo la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra. No hay otra manera de identificar cuando las cosas están bien o están mal hechas. Así que bueno, de eso se trata, de ir leyendo la palabra a medida que vamos aprendiendo algunas cositas y sobre distintos temas, pero siempre con la palabra. Siempre tiene que ser bíblico. Todo tiene que ser bíblico. ¿Por qué? Porque es la única guía que nos lleva a conocer a Dios. O sea, queremos conocer a Dios, queremos conocer a nuestro Cristo, tenemos que leer la Biblia. No hay otra manera, no hay otra manera. Podemos tener algún encuentro donde el Señor pueda hacer un milagro, puede hacer, pero la palabra de Dios es lo que a nosotros nos da a conocer el amor, nos da a conocer lo que el Señor quiere y pretende de cada uno de nosotros. Que cambiemos, que nos arrepentamos y sobre todo que creamos. Porque de nada me vale si no creo. De nada me vale. Puedo hablar, puedo decir, puedo anunciar todo, pero si yo no creo, no tiene sentido. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Tengo que creer en Cristo. Es lo único que nos... Arrepentimiento y creer. Arrepentirnos del pecado y creer en Cristo. Es la condición que el Señor nos da para que seamos salvos. Creer. Creer. ¿Cómo vamos a creer? Escuchando y leyendo la palabra de Dios. Porque el Señor nos da, el otro día hablamos, ¿no? Que el Señor nos da, en la palabra tenemos distintas, tenemos historia, tenemos profecía y tenemos un montón de testimonios y un montón de cosas que nos da el Señor para que vayamos conociéndolo, y conociendo sus obras. Sobre todo. Así que de eso se trata, creer. Y dentro de los creer está el bautismo, del arrepentimiento. Así que vamos a ir a leer un poquitito y a pasar algunos versículos para que ustedes lo vayan anotando. Así que si tienen una lapicerita y vayan anotando, y después lo van leyendo y van ahí sacando y deduciendo lo que hoy vamos a comentar. Así que la palabra bautismo, ¿qué es el bautismo? La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa sumergir, por lo cual la persona que se bautiza es introducida por unos instantes dentro del agua, representando así la muerte, sepultura y posterior resurrección de Cristo. ¿Entendieron? La persona que se bautiza es introducida por unos instantes dentro del agua, representando así la muerte, la sepultura y la posterior resurrección de Cristo. ¿Qué dice? Y después lo primero dice, ¿cuál es el mandato del Señor? ¿No? Y el primero, ¿cuál es el mandato del Señor? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 28, 18 al 20, queremos encontrar lo que el Señor dice, ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándolo que guarde todas las cosas que es mandado. El Señor nos da y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es un mandato del Señor, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesús, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, pero decir
Pero sobre todo, decirle que guarden las cosas que Él nos está enseñando en la palabra de Dios. Y Él nos da la promesa que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta lo último. Así que es una promesa tremenda lo que nos da el Señor. Así que miren la importancia del bautismo. Pasamos de muerte a vida en un acto de fe, que es el bautismo. Jesucristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos ha enviado a predicar el Evangelio por todo el mundo, discipulando a hombres y mujeres y enseñándoles que deben pasar por las aguas del bautismo, dice, ¿no? Y enviándonos a predicar el Evangelio por todo el mundo, discipulando a hombres y mujeres y enseñándoles que deben pasar por las aguas del bautismo, el bautismo del arrepentimiento, de volver a nacer, de dejar la vieja vida. Guardemos su mandamiento, ya que Él prometió estar siempre con nosotros y lo cumplirá. En Juan 14:15. ¿Qué es necesario para bautizarse? ¿Qué es necesario para bautizarse? Arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros necesitamos para bautizarnos, sobre todo. Muchas veces decimos, no, tenemos que hacer una charla del bautismal, antes del bautismo y todo, sí, pero ¿por qué? No es que sea la charla en sí el argumento como para poder bautizarse, no. La charla en sí es para que te des cuenta de lo que en realidad el Señor quiere que hagas. Pero yo te puedo charlar un montón de cosas, te puedo comentar, te puedo hablar de la palabra, pero si no te arrepentís realmente de corazón, no tiene sentido. El arrepentimiento del pecado es lo que a nosotros nos da la fortaleza y nos da el poder volver a nacer. Nosotros tenemos, en el momento del bautismo, tenemos que enterrar, tenemos que matar el viejo hombre, realmente. A veces cuesta, sí que cuesta. ¿Cómo no va a costar? Si los placeres mundanos son placeres. Pero es el sacrificio mínimo que nos pide el Señor. Es el sacrificio mínimo, arrepentirnos de los pecados. El sacrificio mayor ya lo hizo Él en la cruz, entregando su vida hasta la última gota de sangre por nosotros. El sacrificio menor nuestro es arrepentirnos. Él no te pide que te claves en una cruz y que te mueras desangrado. Él te pide que te arrepientas del pecado y que vuelvas a ser una nueva criatura, que vuelvas a nacer, que vuelvas a ser una mejor persona, que te apartes del pecado, que empieces a hacer una vida en santidad. Eso es lo que nos pide el Señor. Juan el Bautista fue enviado por Dios a predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. En Marcos 1:4. Su mensaje enseñaba a todos a confesar sus faltas y limpiarse y demostrar su arrepentimiento verdadero sumergiéndose en las aguas del río Jordán. En Lucas 3, del 7 al 14. Al sumergirnos dentro del agua representamos que hemos muerto a la vieja vida del pecado y desobediencia y nacemos a una nueva vida. No nos limpia el bautismo, sino que al cumplir con este mandamiento damos testimonio de que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. En Primera de Pedro del 1, 18 y 19. Cuando nosotros hacemos este acto bautismal, aceptamos y nos arrepentimos y aceptamos el mandamiento del Señor
dando testimonio de que hemos sido limpiados, pero de corazón. Están, a veces se complica, ¿no?, un poquito el arrepentirse realmente. Por eso cuando nos vamos a bautizar tenemos que autocriticarnos y autoevaluarnos en qué estado mental y en qué estado está nuestra madurez espiritual también, ¿no es cierto? Y cómo estamos parados ante lo que creemos. Por eso es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos ser limpiados. Por eso, si es necesario antes del bautismo, tener plena conciencia de la importancia que es el bautismo. La importancia que es el bautismo, del volver a nacer, porque ya no podés hacer lo mismo que hacías antes. Tenés que... cuando el Espíritu Santo te llena de poder, cuando sos bautizado y realmente hay un arrepentimiento real, el Espíritu Santo te llena y hay que demostrar que está el cambio. Ponele, el que se droga, que ya no se droga más. El que era alcohólico ya no se alcoholiza más. El que estaba con los vicios de los juegos ya no hace más nada. El que robaba ya no roba más. El que hurta, el que miente ya no miente. Las chismosas ya no tienen que chismosear más. Basta. No pueden seguir en la misma vida, en la iglesia, después de haberse sido bautizado, haciendo lo mismo que hacían antes en el mundo. No, tiene que haber un cambio. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Porque tienen que dejar que el Espíritu Santo obre. Porque si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, arrepintiéndonos, sacando todo eso, estamos contrictando al Espíritu Santo. Lo estamos encerrando en un lugar donde Él no tiene que estar. Él tiene que estar libre. Él tiene que tomar control y dominio de nosotros, haciéndonos mejores personas, sanando nuestro corazón, sacándonos toda raíz de amargura, todos malos pensamientos. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata ser cristiano, de eso se trata seguir a Cristo, morir a nosotros mismos. Porque la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, pero a la carne hay que someterla a la palabra de Dios. Y hay que someterla a Cristo. Y yo lo viví, lo vivo y lo he vivido en carne propia. Y es así, hay que someter la carne al Señor. Y a veces cuesta, claro que cuesta. Cuesta porque somos seres humanos, somos imperfectos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Por ese que entregó su vida por nosotros, en esa cruz del madero. Por ese que no escatimó hasta entregarla hasta la última gota de sangre por nosotros. Por Cristo Jesús, quien es el que nos da la vida, quien es que nos da promesa de vida eterna. Así que cuando vayamos a bautizarnos, y si estamos bautizados, retomemos nuestro bautismo y digamos: Señor, perdóname porque no entendí hasta este momento qué era lo que tenía que hacer. ¿Cómo es el bautismo bíblico? Varias religiones han enseñado distintos tipos de bautismo. De racionamiento de sangre por los muertos, pero uno de los bautismos en Efesios 4:5, o sea, el bautismo bíblico es el cual se bautizó Jesús. Este bautismo lo llamamos de inmersión, ya que nos sumergimos dentro del agua bautismal, al igual que el mismo Señor en el río Jordán. ¿Qué significa el bautismo? No solo significa una sepultura a la vieja vida, sino una resurrección a una vida nueva. En Romanos 6
del 4 al 6. Cuando la persona sale del agua, deja la vida de muerte y está testificando que renace en una nueva vida con Dios. En el tiempo apostólico, quienes se entregaban a Jesús eran bautizados y de esa manera se añadían a la iglesia. En Hechos 2:41. O sea, en los tiempos apostólicos, quienes se entregaban a Jesús eran bautizados y de esa manera recién se añadían a la iglesia. O sea, para seguir a Cristo te tenías que bautizar. Eso es lo que me dice la palabra acá, que para seguir a Cristo te tenías que bautizar. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué nos viene diciendo la palabra? Nos tenemos que arrepentir del pecado. Y una nueva criatura vamos a ser. ¿Pero por qué nos teníamos que bautizar? El bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo con el pecado no tiene nada que ver. No hay nada que tenga que ver con el pecado con Dios, con el pecado con Cristo, con el pecado con el Espíritu Santo. El pecado y el Espíritu Santo, Cristo o Dios no tienen nada, no hay compatibilidad. Si hay pecado, el Señor no está ahí hasta que te arrepientas. No puede estar, no hay compatibilidad, pero sí el Señor te da la oportunidad de que te arrepientas. Y nuevamente caigas a los pies de Cristo. Pero si hay pecado, no podés orar. Sí vas a orar, pero las peticiones no llegan. Porque hay pecado. Donde hay pecado, el Señor no está. Te guste o no te guste, la palabra a mí me dice que el pecado con Cristo no tiene nada que ver. No hay. Pero sí te da la oportunidad. Sí, el Señor te habla de que te arrepientas. Y cuando te arrepentís de corazón, el Señor te abraza y te muestra su verdadero amor. Pero así todo, estando en pecado, el Señor te espera a que te arrepientas. Porque conoce nuestra debilidad humana. Porque muchas veces pecamos por desconocimiento, porque no lo hacemos sin querer, sin pensar, pero muchas veces se hace ya conociendo, se hace. Si sabés que está mal, no lo hagas. ¿Estamos? Si sabés que está mal, no lo hagas. Pedí la guía de nuestro Señor en oración y el Señor te va a guiar. Antes de cometer una locura, antes de hacer algo que no corresponde. Así que bueno, de eso se trata. Sepultura de la vieja vida y una resurrección a una nueva. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. En el tiempo apostólico, cómo el Señor, la verdad que el Señor demandaba eso. Los apóstoles pedían que tenían que dar tenían que entregar, tenían que dar una demostración de que realmente seguían a Cristo. Por eso les pedían que se bauticen. Un verdadero cristiano busca agradar a Dios, siendo el bautismo el primer acto de obediencia a Él. Es el acto de testimonio. Ahí está, ¿ves? Un verdadero cristiano busca agradar a Dios, siendo el bautismo el primer acto de obediencia. El primer acto de obediencia es el bautismo a Él, para seguir a Cristo. Es un acto de testimonio, damos testimonio de que queremos seguir a Cristo bautizándonos, pues mostramos así que somos de Jesús, y es un acto de renuncia a la vieja vida, pues dejamos la vida antigua para seguir a Cristo.
Es finalmente un acto de consagración, porque nos entregamos por completo a Dios y le servimos con todo nuestro ser. ¡Ja! Qué bárbaro, ¿no? Que es un acto de consagración. El bautismo es un acto de consagración a una vida cristiana, una nueva vida, donde lo antiguo quedó atrás, donde vamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida espiritual. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le dijo, ¿cómo tienes que volver a nacer? El Señor le decía, y él decía, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a volver a nacer si voy a volver al vientre de mi madre? No, el Señor le estaba hablando de una vida espiritual, el nuevo renacer espiritual, volver a ser una nueva criatura, dejar todo atrás, todas las creencias que tenían ellos, porque él ya estaba con el Mesías, él estaba con el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, al que ellos estaban esperando. Y no entendió tampoco eso. Si bien estaba ahí, estaba confuso, porque era un maestro de la palabra, pero no alcanzó a comprender la magnitud de quién estaba al lado de él. No lo alcanzó a comprender. Yo creo que le pesó más las cosas que tenía en este mundo, que tenía en el mundo, que realmente entregar su vida al que estaba al lado de él, que era Jesucristo. Pero bueno, nos dejó una enseñanza, nos dejó una muy hermosa enseñanza, de que el seguir a Cristo demanda de tener una nueva vida, de muchas veces sacrificar cosas mundanas, vanidades, que no nos son provechosas en una vida espiritual. El otro día estábamos acá y el hermano estábamos escuchando la palabra y nos hablaba de dónde debemos, hablaba de economía, entregó un poquito, es lo que yo entendía, hablaba de la economía, cómo debemos administrar nuestra economía, pero no administrar nuestra economía material, sino nuestra economía espiritual. ¿A quién debemos, dónde debemos entregar, a dónde debemos, en dónde debemos trabajar, a dónde debemos apostar, a dónde debemos invertir? ¿Dónde debemos invertir? En Dios. Toda nuestra economía se basa en las Escrituras, se basa en seguir a Cristo. De eso se trata, de consagrarnos. Cuando nos consagramos, nuestra vida depende de Cristo. Aunque a veces parezca que, y muchos nos tilden de algunas cosas, pero nuestra vida, cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo, por eso el arrepentimiento, bautismo, arrepentimiento y creer, sobre todo creer, cuando nosotros creemos realmente con fe, es lo que el Señor quiere, que creamos, que no dudemos, que creamos. Aunque las cosas vengan como tengan que venir, nosotros aceptamos como cristianos seguir a Cristo. Aceptamos en pleno uso y conciencia de nuestras facultades seguir a Cristo. Cuando yo decidí seguir a Cristo, lo acepté porque en pleno uso de mi conocimiento, porque sabía que mi vida mundana no daba más. Tenía que haber un cambio radical, pero solo no podía. No podía. Me vencía los vicios, me vencía, no podía. Mi vida era de un desastre. Pero cuando decidí dejar todo en manos de Cristo, en manos del Señor, dije, hasta acá llegué, Señor. Hacé lo que quiera. El mismo día el Señor
El mismo día que acepté a Cristo caí de rodillas y el Señor me sacó todos los vicios. Nunca más necesité nada, ni recaída, ni nada. Me sacó, me puso la palabra abajo del brazo, me dijo, esto para vos. Esta es la palabra. ¿Vos querés conocer la verdad? Listo. Acá está. Y me acompañó hasta el día de hoy. Y me acompaña hasta el día de hoy. Pero nunca más. Porque creí. Porque necesitaba de alguien poderoso, y Él se hizo presente. Ande la Shiva a la calle. Oh, santo. Y Él me sanó. Él me sanó. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a ser agradecido? Si yo sentí el poder de Dios, porque yo necesitaba. Por eso tenemos que llegar a los pies de Cristo con necesidad de algo nuevo, con necesidad de conocer al Dios Todopoderoso, de conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que tener esa necesidad en nuestro corazón, continuamente. No te apartes de mí, Señor, está al lado mío. Pero que nos vamos a seguir equivocando, no te quepa la menor duda que te vas a seguir equivocando. Pero vas a tener el Consolador al lado tuyo. Cada vez va a ser menos, hasta llegar a un punto de la casi perfección, porque la perfección va a venir cuando venga el Señor por segunda vez a buscarnos. Pero sí vamos a caminar en santidad, sí vamos a estar cada día mejor. ¿Las cosas van a pasar? Sí, van a pasar, pero vamos a tener esa paz en el corazón para poder soportarla y poder llevarla adelante. Así que, qué hermoso que es seguir a Cristo. Qué hermoso es dar ese paso de fe. Qué hermoso es consagrar nuestra vida al Señor. Enseña la Biblia el bautismo. ¿Qué enseña la Biblia el bautismo de criaturas? Bueno, este es un tema en donde las iglesias católicas tomaron. Yo particularmente, y a mí la palabra me dice que no es así, que el bautismo en los niños. No, porque el bautismo es un bautismo de arrepentimiento y una criatura no ha cometido pecado, sino el pecado de nacer nada más. Sí presentarles al Señor a los niños para que los guarde hasta el día de su bautismo, ¿no es cierto? No en toda la Biblia no existe ni siquiera un pasaje que hable de bautismo de los niños. No lo enseñó el Padre ni el Señor Jesús, ni sus discípulos. Cuenta la palabra de Dios que Jesús, cuando niño, fue presentado ante su Padre. Y luego, a los 40 días de haber nacido, en Lucas 2, 22, a los 40 días de haber nacido, ¿no? Y su bautismo se realizó cuando tenía alrededor de 30 años de edad, justo antes de iniciar su ministerio público. Él mismo enseñó que debemos volvernos como niños, puros, limpios, inocentes. Todo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos que ser, nuestro corazón tiene que cambiar, para poder entrar al cielo. Puros, limpios, inocentes, para poder entrar al cielo. Y agregó que de los tales es el reino de Dios. Y además el bautismo bíblico es de arrepentimiento para perdón de pecados, y la mayoría de los niños a esta cierta edad no tienen ni idea alguna de lo que significa el pecado en sí. Bueno, qué linda enseñanza hoy nos puso el Señor para transmitir, ¿no es cierto? Sobre el bautismo y sobre el significado del bautismo. Y cómo debemos, sí bien con autoridad, pero cómo debemos ser nuestro carácter, ¿no? Sin prejuicio, sin malicia, como los niños. Los niños son inocentes y nosotros tenemos que tener esa inocencia de decir, o sea, no tener malos pensamientos de los demás porque alguien no te saludó, o no cosa, o porque pasa, o por cualquier situación. Muchas veces
lo he hecho, hemos mirado a alguien de una mala manera, a algún hermano, y viste, cuando queda algo ahí, no. Tenemos que ir a la palabra y decir, no, el Señor no quiere eso de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Basta de peleas en las iglesias, basta de egoísmo, basta de tener malos pensamientos. Basta. Eso no quiere el Señor de nosotros. Quiere que seamos buenos cristianos, buenos hermanos. Oh, santo es el Señor. Que hagamos los buenos si lo podemos hacer. De eso se trata. Un nuevo cambio. No la persona vieja que era antes, egoísta, mal hablado, malos pensamientos, contando chistes que no son de provecho. O sea, hay cosas que hay que cambiarlas radicalmente. Alejarnos de lugares donde podemos estar propicios al pecado. Alejarnos de personas que nos pueden llevar a cometer algún pecado contra Dios, que no son de edificación para nuestro espíritu. Hasta que el Señor toque a esa persona y la cambie, ¿no? Nosotros debemos sembrar la palabra y dejar que el Señor haga la obra. Pero no podemos ir a hacer lo mismo que hacen la gente del mundo, no. Ellos tienen que cambiar para seguir a Cristo, no nosotros hacernos mundanos para entrar en su ambiente, no. Si no le gusta estar con Cristo, lamentablemente conmigo no tiene nada que ver. Esto es así. Si me respetan, gloria a Dios, seré respetado, sí, como una persona, le entraré, le hablaré. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos ni nada, ellos me respetan, me escuchan cuando le hablo de la palabra de Dios, pero todavía no quieren saber nada. Pero yo oro por ellos. Pero hacer prácticas mundanas como hacía antes, ya no, directamente me pego la vuelta y me voy. No me interesa. Pero bueno, eso es lo que el Señor hace, nos cambia y nos transforma. Así que bueno, ya estamos. Espero que haya sido de gran bendición lo que hoy compartimos, ¿no? Y ya no tenemos más tiempo, así que bueno, entregamos esta programación en las manos de mi hermana Candela. Ya estamos a punto ahí, ya estamos por terminar. ¿Tenemos mensaje? Bueno, vamos. Tenemos mensajito, estábamos ahí, ya tenemos Jorgito Romero. Mi hermano Jorgito Romero, Dios te bendiga, Jorgito Romero. Bendiciones, muy buen amigo y hermano Jorgito Romero, que lo aprecio y lo quiero mucho. Así que mi hermano Osvaldo Guarachi también, Dios te bendiga, mi hermano. Oye, él calculo que estás por largar allá en Plaza Constitución. Es un hermano con el que hemos ido varias veces a predicar a las plazas, y él está en Constitución, él va a Plaza Constitución a predicar la palabra de Dios. Así que cuando anden por ahí por cerca de Plaza Constitución y escuchen un evangelista un pastor evangelista que está ahí, que se llama Guarachi Osvaldo, van a escuchar los parlantes. Así que son unos hermanos que están ahí trabajando siempre, todos los sábados están ahí. Hemos estado allá, hemos estado en Placita San Alberto, hemos ido también a llevar palabra al kilómetro 40 y pico, también por allá, allá bien al fondo. Así que un hermano, un siervo de Dios, así que a quien aprecio muchísimo. Así que Dios te bendiga, a mi hermano Osvaldito Guarachi, también a mi esposa Graciela, que me está escuchando. Dios te bendiga, Gra. Así que bueno, ya en un ratito ya te voy a estar pasando a buscar. Así que nada, Dios lo bendiga a cada uno de mis hermanos, a toda la amada audiencia de la 94.1, a todos mis hermanos de la predicadora, a los hermanos que me están escuchando del otro lado, a los que están privados de la libertad, a los que están enfermos. Bendito y alabado sea el Señor. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, y espero que haya sido de gran bendición esto que hoy compartimos sobre el bautismo, sobre el significado del bautismo, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y bueno,
y que cuando nos toque hablar a las personas que se van a bautizar y que van a seguir a Cristo, le hablemos con amor, le hablemos con sinceridad y le entreguemos este mensaje, el verdadero mensaje, y le expliquemos realmente de qué se trata el bautismo y realmente de qué se trata seguir a Cristo, para que haya un testimonio firme el día que ellos también decidan tomar las aguas bautismales. Así que bueno, hasta acá llegamos con La Verdad Te Hará Libre. Ahora vamos a irnos con una alabanza, seguro mi hermana la tiene preparada, mi hermana Cande ahí. Gracias, Cande, por estar ahí del otro lado. Dios te bendiga, bendiciones para mi hermano Diego Benítez también, y para todos los hermanos de La Predicadora. Así que los espero el próximo sábado a partir de las 13 horas. Y si no llueve, vamos a estar a las 10 de la mañana, a 9:30, 10, vamos a estar ahí en la estación de La Ferrere, entregando también en la placita, vamos a estar entregando la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, muy buena semana. No te olvides, hoy 19:30 horas, Isleño 19:18, culto general. Y mañana, a partir de las 9, Santa Cena. Así que están todos invitados. Dios los bendiga. Hasta acá fue La Verdad Era Libre y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Libertador, sí señor, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros.